Hola para todos mis amigos y mis hermanos, tengan todos un excelente y maravilloso día. Nuevamente con ustedes por aquí, amigos, en un nuevo video que me pareció también importante hacer, y era un deseo, un propósito que tenía hacía mucho rato, amigos y hermanos, porque hay mucho que descubrir y analizar acerca de las escrituras y a través de su significado. Saludos, amigo, a mi hermano Julián le envío un fuerte abrazo. Ese va a ser el tema del día de hoy. Lo he titulado ¿Cuántas veces está la palabra Dios le pague en las escrituras? ¿Por qué vamos a analizar esta frase? ¿Por qué vamos a analizar esta parte de las escrituras? Que muchos de ustedes, amigos, se han podido dar cuenta que yo no utilizo mucho ese término. Porque eso tiene un doble significado. Tiene un doble significado que realmente, amigos, la gran mayoría de los cristianos de la actualidad utilizan ese término. La gran mayoría de los cristianos de hoy en día utilizan ese término. No digo que sea malo, no digo, amigos y hermanos, que sea malo el decir Dios le pague. Pero yo, amigos y hermanos, encuentro en esa palabra un doble significado, y la gran mayoría de las personas que mencionan esta palabra, espero por favor darme a entender y que no se vaya a malinterpretar. Por eso digo, no es malo, no es pecado decir Dios le pague, pero a mí en lo personal, desde que descubrí ese significado hace ya varios años, no me gusta utilizar ese término. Y ese término lo utilizamos muchos de nosotros, lo utilizamos mucho en la iglesia u organización religiosa La Luz del Mundo. Sus líderes, fundadores de esta organización, solían utilizar mucho ese término, y es un término que utilizaron de una manera hipócrita. La gran mayoría de las personas del común y corriente y de la cristiandad, hay muchas personas que utilizan ese término de una manera hipócrita. Dios le pague, hermano. Dios te pague, hermana. Dios te pague, hermano. Y a veces como que dejamos eso a Dios. Como que dejamos las cosas a Dios, cuando nos corresponde a nosotros también dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Entonces muchas veces los cristianos de hoy en día, amigos, les voy saludando a cada uno de los que se van conectando a esta hora. El evangelio se ha malinterpretado en todas sus áreas, todas sus extensiones, se ha malinterpretado. Si el evangelio se hablara y se predicara como es, simplemente, amigos y hermanos, no habría ninguna necesidad dentro del pueblo cristiano, no habría necesidad. Y más que dentro del pueblo cristiano, no habría necesidad dentro de la sociedad. Porque es que a los cristianos no les corresponde ayudar únicamente a los de mi comunidad cristiana, como nos lo enseñaron a nosotros. No, el cristiano real, fiel y verdadero, ayuda a todos. Eso dijo el apóstol Pablo, ayudar a todos, mayormente a los de la familia de la fe, pero hay que ayudar a todos. Si yo pienso en el bien de los demás, primeramente que en mi conveniencia, sencillamente no habría injusticia.
sinceramente no habría pobreza, no habría hambre, no habría desnudez. Porque si todos pensáramos en el bien común de todos, entonces habría igualdad de condiciones. Había un socialismo cristiano, o un comunismo cristiano, que eso fue lo que los grandes apóstoles de Jesucristo trataron de fomentar. Dicen que todas las cosas las tenían en común. O sea, habría un comunismo cristiano, no un comunismo político como lo quieren poner hoy en día los líderes políticos. Habría un comunismo cristiano. Si yo pienso en el bien de los demás, a mí me corresponde dar, y yo no tengo que estar utilizando a toda hora la palabra Dios le pague. No es malo, vuelvo a decirle, no es pecado, ni tú te vas a condenar por decir Dios le pague. Pero eso decían estos líderes que nos engañaron a nosotros: Dios les pague, Dios les pague, Dios les pague, de una manera hipócrita. Dios les pague por las ofrendas, Dios les pague por esto, Dios les pague por aquello, Dios les pague por lo otro. Y nunca daban nada, nunca le ayudan al pobre, al necesitado, a todos los necesitados de este planeta. Entonces, Dios le pague, todo se lo dejamos a Dios. Que Dios le pague, hermana, que Dios le pague, hermano, que Dios le pague. No, yo debo de dar, yo debo de pagar, yo debo de entregar, yo debo de dar, yo debo de ser justo, yo debo ser correcto en la vida. Si muchas veces, queriendo ser correctos, nos metemos en problemas, nos metemos en líos, a veces faltamos a la palabra, a veces faltamos al compromiso, a veces faltamos a otra cosa. Lo digo para mí, queriendo ser correctos y justos fallamos, cuanto más cuando únicamente estamos premeditando recibir o hacer el mal o hacer el daño y no devolvemos. Entonces, hermanos, la palabra Dios le pague es una palabra que fue solamente utilizada una vez en la Biblia con una doble intención. Con una doble intención. La palabra Dios le pague únicamente está una sola vez en la Biblia. O sea, no es un lenguaje muy cristiano que digamos. No es una enseñanza cristiana que digamos. Vuelvo y le digo, no es malo. Hay unos hermanos que yo les he enseñado, les he explicado y me han entendido y se han ido corrigiendo un poquito. Pero yo no les voy a decir, hermano, es que tú no puedes volver a utilizar la palabra Dios le pague. No, a mí me suena esa palabra muy hipócrita. No lo digo para todos, porque hay hermanos muy buenos. Hay hermanos muy buenos que utilizan ese término, pero no. Es mejor gracias. Es mejor dar el gracias. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, hermano. Así como yo utilizo ese lenguaje. Dios te bendiga, Dios te multiplique, Dios te prospere, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar. Pero a mí también me corresponde dar, a mí también me corresponde pagar el favor. Si a mí un hermano cristiano me sirve, me ayuda, a mí me corresponde también pagar ese favor. Con lo que Dios a mí me da, a mí también me corresponde pagar ese favor. Entonces vamos a analizar, hermanos, las palabras del apóstol Pablo, que fue el que utilizó ese término, Dios le pague. Fue el apóstol Pablo que utilizó ese término, Dios le pague, únicamente. ¿Y por qué el apóstol Pablo? Por eso yo a veces le digo a las personas que me atacan, que te atacan, que te ofenden, que se levantan en contra de ti, Dios le pague. Y hoy le quiero decir a todos los que se han levantado en contra de mí, Dios le pague, porque Dios le va a pagar. Dios le va a pagar conforme a tus obras, conforme a tus pensamientos. Dios te va a pagar, créelo que sí. Conforme a tu intención, Dios te va a pagar a ti. Lo mismo a mí también. Dios me va a pagar a mí conforme a mis obras
Y yo espero que Dios a mí me pague y que me ajuste todas las cuentas. Hace 6 años, alrededor de 6 años, le dije al Señor: Señor, págame conforme a mis obras. Quítame todo lo que tengo. Quítame todo lo que tengo. Y así lo hizo Dios. ¿Por qué me quitó todo lo que tenía? Porque yo había cometido errores. Porque yo había cometido faltas. Porque a veces, cuando tú cometes un error que no lo premeditas, tú no tuviste la intención de cometer un error, de hacer un daño. Y así tú no tengas la intención, Dios le paga a usted. Dice la palabra: no saldrás de la cárcel hasta que no pagues el último cuadrante. Si fui fornicario, el Señor me juzga aquí, en la tierra, y yo recibo esa paga. Si fui adúltero, Dios me paga a mí, y Dios me pone en la cárcel hasta pagar el último cuadrante. Cuando yo hago las cosas sin premeditarlas, ¿cuánto más crees tú, amigo? ¿Cuánto crees tú que Dios te va a pagar a ti si estás premeditando un daño a algún amigo, algún compañero, algún vecino, algún hermano, algún familiar? Cuando tú premeditas tender una trampa, extender un lazo para atrapar a tu enemigo, para hacerlo caer, si lo premeditas, el castigo va a ser más severo, el juicio va a ser más severo, más claro, más exacto, más milimétrico. Si cometo un error no queriéndolo cometer, de todas maneras yo pago, porque el Señor a mí me cobra todo lo que yo hago. Todo lo que hacemos aquí en la tierra, amigos, todo lo vamos a pagar. Vamos a recibir la recompensa. Yo he tenido que pagar el precio, amigos. Yo pagué el precio muy caro. Muy caro pagué el precio de todas mis faltas, de todo lo que hice sin premeditarlo. El Señor me ha pagado conforme a mis obras, conforme a mi actitud, conforme a mi comportamiento, conforme a la intención del corazón, porque todo sale del corazón. Los crímenes, los pensamientos, los robos, los hurtos, las fornicaciones, los adulterios, todo sale del corazón. Entonces el Señor mira el corazón y te paga a ti conforme a tus obras. Tenga cuidado, amigo cristiano. Ten cuidado, amigo católico, con lo que estás pensando, porque hoy en día la gran mayoría de cristianos... Saludos, Jairomeo Cortés, saludos y bendiciones, mi amigo, un fuerte abrazo, paz, gracia y bendiciones. Muy ocupado, amigo, pero pronto nos comunicaremos con la ayuda de Dios. Le bendigo en el nombre de Jesús. Reciba un abrazo y una bendición para toda tu familia. Amigos, todo en la vida se recibe, y hay muchos que dicen ser cristianos y están deseándole la muerte a aquellos que se han ido de las congregaciones. Y digo ser cristiano, supuestamente soy cristiano, supuestamente soy hijo de Dios, y soy cristiano. Por eso el cristianismo a veces se opaca, porque a veces dicen las personas, sobre todo los hermanos católicos, dicen: pero ese que es cristiano, o esa que es cristiana, y mire lo que está haciendo, mire cómo camina, mire cómo anda, mire su actitud, mire su obrar, mire su pensamiento, mire su cabalgar. ¿Ustedes se imaginan, hermanos y amigos, qué testimonio estamos dejando? Ofendiendo, tratando mal, aborreciendo, maldiciendo, devolviendo mal por mal, devolviendo maldiciones. Cuando un verdadero cristiano lo que debe es orar. ¡Ay, Señor! No,
A veces malinterpretamos la Biblia, tomamos textos de la Biblia que están torcidos, que están adulterados, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que quiere que cada uno se arrepienta de sus malos caminos. Dios no aborrece al pecador, Dios lo ama. Dios no desea la muerte de nadie. Dios no anda cobrando venganzas, hermano, ese texto donde dice mía es la venganza, hay que saberlo interpretar, o hay que saber de dónde viene, de la profundidad de dónde viene el texto, porque Dios no es vengador. Jesucristo nunca fue vengador. Jesucristo no fue vengador. Jesucristo, a los que le ofendieron, a los que lo crucificaron, lo abofetearon, le colocaron una corona de espinas, lo latigaron, lo llevaron a la cruz del Calvario, nunca el Señor les deseó maldición, nunca los ofendió, nunca los trató mal, nunca les deseó mal. Pero estos pseudo cristianos de hoy en día están deseando la muerte. A todos los que se opongan a sus malas doctrinas, a todos los que no estén de acuerdo con sus mentiras y con sus engaños, están deseándole la muerte. Están deseando la muerte, están deseándole el mal. Ojalá te vaya mal, ojalá te pase esto, ojalá te caiga un rayo, ojalá te parta un tren, ojalá te haga esto, ojalá te lo otro, ojalá que Dios te quite la vida y te va a llegar a ti también, así como al pastor Gamaliel y como a otros que se murieron por el coronavirus. Ojalá se mueran todos, dicen ellos, y dicen ser cristianos. ¿Crees que eso es cristianismo? ¿Ustedes creen que eso es verdaderamente servirle a Dios? De ninguna manera. Segunda de Timoteo 4:14 dice de la siguiente manera. Mira lo que dice segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 14. Una sola vez en la Biblia está la palabra Dios le pague. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Solamente la palabra Dios le pague está una sola vez. Y el apóstol Pablo lo habló con autoridad, porque este hombre le había causado muchos males al apóstol de Jesucristo, y el apóstol Pablo con autoridad dijo: este hombre me ha causado muchos males y yo no lo voy a condenar, porque el que lo condena es Dios, porque ningún apóstol tiene autoridad de condenar ni de salvar. Pero sí, yo como sacerdote de Cristo, tú como sacerdote de Cristo, puedes dar una palabra de poder y de autoridad y decirle a esa persona que tú le has dicho más de una vez: no te ensañes en contra de mí, no me sigas haciendo daño, no le sigas causando daño a mi familia, no le sigas causando daño a aquellas personas. Y te cansas, y te cansas, y te cansas, hasta que esa persona, no tiene que ser apóstol, debe ser un cristiano verdadero, un verdadero sacerdote de Jesucristo, para expresar esa palabra: Dios le pague, amigo y hermano, por causarme tantos daños, tantos tropiezos. Y es un juicio que le corresponde únicamente a Dios. Entonces Dios te pone en la balanza, te pone prisionero en la cárcel, y ahí, si estando en la cárcel tú te arrepientes del pecado, te arrepientes del mal que le has causado a los demás, premeditada o impremeditadamente, entonces el Señor te juzga. Es el Señor que te juzga y te va a pagar. Puede que te restituya, puede que te saque de la cárcel o ahí te quedas, puede que te levante y te bendiga, como también puedes recibir una repercusión fuerte
No digo que te vas a condenar, porque nadie tiene la autoridad de decir que te vas a condenar, pero puedes recibir una repercusión fuerte, unos azotes fuertes, donde vas a reconocer y te vas a arrepentir de todo el mal. Yo personalmente he sentido deseos de vengarme, de tomar la justicia por mis manos a personas que me han causado mal, que son mis acreedores, que son personas que me deben, que me han hecho daño. Pero le digo al Señor: Señor, te lo entrego a ti, haz tú conforme a tu justicia, porque si yo obro conforme a mi justicia, voy a fallar y voy a cometer un error grave. Por eso el siervo Job, que es otro tema que voy a dar más adelante, la autoridad que tiene un siervo de Dios, una sierva de Dios. Por eso Job, con poder y autoridad, dijo: maldito el día en que yo nací y perezca el día en que yo nací. Tanto fue la potestad, la autoridad de Job, que ese día pereció. El día en que Job nació, pereció. Eso muchos no lo pueden entender y no me voy a profundizar porque alargaría este video. Pero más adelante voy a hablar para mostrarte a ti, hermano y hermana, la autoridad que tú tienes en tus manos. Cuando no eres un cristiano secuestrado, tú vas a descubrir que tú tienes una autoridad en tus manos, que no te la ha dado ningún hombre en la tierra, sino que te la ha dado el mismo Señor, que te la ha dado el mismo Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la palabra Dios le pague solamente está una vez, y en mi criterio personal, en mi conocimiento personal, no deberíamos de estarla utilizando tanto, Dios le pague, porque a veces suena maluco, suena como de regalía, suena como de mendicidad. Perdóneme, no quiero que los hermanos lo vayan a tomar a mal, ni tampoco les estoy diciendo que dejen de decir Dios les pague. Personalmente yo no utilizo mucho esa frase, porque cuando yo digo Dios le pague, va con sentido, va con un sentido doble. Y cuando el apóstol Pablo le dijo, cuando le escribió a Timoteo: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos, esa palabra fue con doble intención. El apóstol Pablo ya estaba cansado de recibir todo el agravio y los males que Alejandro el calderero le había causado. Ya Pablo estaba cansado. Si vemos más adelante, hermanos, no lo voy a alargar mucho, pero si vamos a mirar, hermanos, en la primera de Timoteo, hermanos, 1:20 dice de la siguiente manera, mira lo que dice: de los cuales son Himeneo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, y eso tú también lo puedes decir, hermano. No creas que porque no eres apóstol no tienes autoridad. La autoridad está el Señor mostrándotela allá en Apocalipsis 1:26, para que lo leas también. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan, o sea, Pablo le estaba dando una oportunidad, para que aprendan a no blasfemar. Y ahí es donde los hermanitos malinterpretan las escrituras y le dan todo el poder a su líder, diciendo que un apóstol tiene autoridad de condenar. Mala escatología, mala exégesis. No entienden, no saben, no comprenden, son neófitos. Pablo lo que le estaba diciendo: Señor, se los entrego a usted, le entrego a Himeneo y Alejandro, los voy a entregar a Satanás, porque Dios los entrega a Satanás no para condenar sus almas, el Señor le da permiso a Satanás de azotarlos. Una llaga, una enfermedad, una pérdida económica, una pérdida familiar. Satanás permite, así como le permitió a Job quitarle la familia, y muchos males le llegaron a Job. Entonces yo también como cristiano le puedo decir
Y yo tengo la autoridad. Alfredo Corrales tiene la autoridad. Isaías Díaz tiene la autoridad. Julián Man Martínez tiene la autoridad. Todos tenemos la autoridad de decir: te entrego a Satanás, Señor. Los entrego a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Si aprendes a no blasfemar, te levantas y puedes seguir adelante y puedes ser reivindicado. Pero si no aprendes a dejar de blasfemar, ahí Satanás te lo puede llevar y pierdes tu alma, pierdes tu oportunidad, pierdes la vida eterna y vas a arder en el lago que arde con fuego y azufre. Amigos y hermanos, espero que este breve video quizás más adelante lo podamos recapitular y enseñar un poquito más. Entonces, ese es mi consejo. No me gusta utilizar mucho ese término, Dios le pague. Yo soy como más neutral, soy más claro. Me gusta ser más original. ¿Sí? Yo siempre les digo gracias, amigos y hermanos. Gracias por estar en el canal, aprendiendo para tu vida, aprendiendo también para mi vida. Porque cada vez que yo hablo, lo hago de estas paredes hacia adelante, mirándome yo mismo. Gracias, Dios les bendiga, Dios les multiplique, Dios les prospere, Dios les enriquezca, Dios les abunde en grandes bendiciones. Dios le pague, hermano. Dios le pague, hermano, por haberme mandado esa donación. Dios le pague por haberme hecho ese depósito. Dios le pague por llenarme la casa de alimento. Dios le pague por haberme regalado un calzado. Dios le pague por traerme una camisa. Dios le pague. ¿Y tú qué das? ¿Tú qué das? Está esperando, Dios me pague, Dios le pague por haberme dado, Dios le pague por haberme traído, Dios le pague por haberme enriquecido. ¿Y el pueblo que está esperando? El pueblo que siga esclavo, el pueblo que siga sumido en la miseria, en la pobreza, en la desgracia, pastores, ministros, cristianos, hipócritas, solo hipocresía. La gran mayoría de esas palabras, no lo digo por el hermanito promedio, del común y corriente, del común denominador, lo digo por estos líderes cristianos infiltrados, cizaña, esa cizaña y esos cristianillos infiltrados en las organizaciones religiosas que son hipócritas. Esas palabras van, yo lo he visto, lo he analizado, lo he estudiado, lo tengo claramente comprendido. Hipocresía de estos pastores líderes mentirosos y engañadores que oprimen al pueblo, y simplemente con un Dios le pague ya ellos se lavaron las manos. Bendiciones y abrazos, hermanos y amigos. No se les olvide compartir este video y suscribirse a mi canal en YouTube. Bendiciones y abrazos para todos.